Hablemos sobre el emotivo momento chicos que nos regalaron durante su graduación en el servicio militar. Un momento que ha dejado una impresión imborrable en nuestros corazones. Ahora contamos con testimonios de personas afortunadas que tuvieron la oportunidad de verlos de cerca. Estos testimonios confirman lo que muchos sospechaban, un vínculo entre Jungkook y Jimin, que es verdaderamente especial. El consuelo que encuentran el uno en el otro se revela como un pilar fundamental en sus vidas, demostrando que tenerse mutuamente es el mejor apoyo que podrían tener. Desde el inicio de su alistamiento hasta el momento presente, parece que Jungkook y Jimin han planificado cada paso juntos, construyendo un camino que refleja su complicidad y conexión. Aquí compartiremos más testimonios reveladores sobre nuestros queridos chicos durante su tiempo de entrenamiento militar. La estrecha relación entre Jimin y Jungkook ha generado un creciente interés entre cada uno de nosotros, gracias a los conmovedores relatos de aquellos que compartieron experiencias con ellos en el campo de entrenamiento, soldados que presenciaron la conexión entre Jimin y Jungkook y han compartido detalles intrigantes que arrojan luz sobre la intensidad de su relación. Según uno de los testimonios, alguien que entrenó con ambos mencionó que siempre están juntos. Este es un detalle que destaca constantemente cuando las personas comparten espacio con Jimin y Jungkook. Muchos comentarios resaltan la constante compañía y atención que se brindan mutuamente, desmintiendo las especulaciones que sugieren que están simplemente jugando a ser pareja. Los fans del J-Code somos conscientes de la seriedad de su compromiso y los logros individuales de Jimin y Jungkook. Hasta ahora estos logros solo refuerzan la convicción de que ellos están haciendo las cosas bien, cumpliendo con sus obligaciones y dando lo mejor de sí mismo. En palabras de alguien que ha compartido vivencias con ellos durante su etapa de entrenamiento, se enfatiza que Jimin y Jungkook siempre están juntos. ¿Y quiénes somos nosotros para contradecir a alguien que ha convivido prácticamente con ellos un periodo de este proceso militar? Este informante también compartió un incidente durante una competencia en la que Jimin ocupó el tercer lugar en una carrera, mientras que destaca que Jungkook no pudo participar debido a una lesión. Este detalle desconocido para muchos de nosotros sugiere los desafíos físicos y riesgosos a los que ambos se enfrentan. Esperemos sinceramente que no haya sido nada grave y que ambos estén bien. El testimonio también destaca la amabilidad de Jimin, señalando que se acercó a él amigablemente, habló con el informante e incluso le dedicó una sonrisa. Los aprendices en el campo de entrenamiento se referían cariñosamente a Jimin, resaltando la naturaleza afable y destacable. Este relato confirma una vez más que incluso en un entorno tan desafiante como el estado militar, la conexión entre Jimin y Jungkook sigue siendo sólida y reconfortante. Cada acción, cada testimonio, simplemente reafirma que ambos son el refugio seguro del otro, y la familiaridad que comparten en estas circunstancias rigurosas es un testimonio elocuente de la fortaleza de su relación. Es increíble cómo ambos se complementan incluso en estos momentos. Ahora hablemos de otro punto y es la reciente confirmación de que Jungkook fue el primero en enviar su solicitud para ingresar al ejército junto con Jimin. O sea que él inició con la solicitud de compañero pidiendo que Jimin sea el suyo. Esta dedicación detrás de este paso crucial en la vida de ambos es algo realmente increíble. Su decisión de alistarse no solo se limita hacer un gesto de deber cívico, sino que revela una narrativa más compleja e incluso más profunda. Jungkook, al completar su formulario de solicitud, dio un paso adicional y cuidadosamente se tomó el tiempo de incluir el número de residencia de Jimin, con la clara intención de que ambos fueran asignados juntos como compañeros. Esta acción meticulosa no solo refleja su compromiso con el deber, sino que también su deseo explícito de compartir cada aspecto significativo de su vida con Jimin. Podríamos decir que Jungkook es como el arquitecto principal de este emotivo capítulo en sus vidas. Es esencial destacar que la elección mutua de acompañarse durante el servicio militar es una manifestación tangible de la profundidad de su conexión y el compromiso que existe entre Jimin y Jungkook. A diferencia de las especulaciones infundadas que sugerían que Jimin podría haber sido el que haya rogado a Jungkook o que este último carecía de opciones
y fue obligado por la empresa a permanecer con Jimin, está más que claro que todas estas especulaciones son infundadas y son completamente falsas. Jimin y Jungkook podrían haber asistido a otros cuarteles, a otras divisiones, pero ellos no lo deseaban de esa manera. Ellos querían permanecer juntos y pasar este momento de su vida juntos. Jungkook fue el quien proactivamente buscó a Jimin como compañero de esta experiencia crucial. Es por ello que cuando vemos las fotos de Jimin y Jungkook en su entrenamiento básico, observamos que Jungkook porta el número 59 y Jimin el 60. Esto va más allá de ser simbólico, es un testimonio palpable de la meticulosa planificación y el deseo consciente de Jungkook de liderar este proceso. Jungkook estuvo pensando esto y él planeó cada detalle. Jungkook, siendo el motor principal de este proceso, no solo demuestra la solidez de su conexión con Jimin, sino que también desmiente de manera concluyente cualquier malentendido previo sobre la dinámica de su alistamiento militar. Este nuevo capítulo no solo fortalecerá su vínculo, sino que también desmiente de manera concluyente cualquier malentendido previo sobre la dinámica del alistamiento. Este nuevo capítulo no solo fortalecerá su vínculo, sino que también ofrece una visión más enriquecedora y auténtica de la verdadera naturaleza de su relación. Ahora exploremos los detalles de los recientes acontecimientos durante la graduación de G-Code, donde revelan más momentos de la profunda conexión y el afecto entre ambos, así como la interacción notable en sus respectivas familias. Este episodio donde las emociones se entrelazan deja una impresión duradera en los testigos, donde resaltan la solidez de los lazos que los unen. En este epicentro de este evento trascendental, las miradas cómplices y las sonrisas entre Jimin y Jungkook no pasaron desapercibidas. Una testigo presente compartió: Jimin parecía bastante feliz, Jungkook también. Era lindo cómo se miraban y se sonreían. Esta expresión visual de su felicidad mutua reafirma no solo su relación, sino también la conexión más profunda, compartiendo la alegría del éxito del otro. Un momento particularmente resonante fue la reacción de Jimin al llamado de Jungkook. La testigo presente dijo: Jimin sonrió muy hermosamente cuando llamaron a Jungkook. Este gesto ilustra la felicidad de Jimin por los logros de Jungkook, subrayando la atención y el apoyo mutuo que caracteriza su relación. También hablaron acerca de la presencia de Seokjin, evidenciando un palpable orgullo por su parte, porque Jimin y Jungkook están cumpliendo con esta hermosa etapa de sus vidas. La testigo dijo: Seokjin parecía realmente orgulloso de sus amigos. Otro momento destacado de este relato fue la presencia de Jimin, porque siempre estaban resaltando que Jimin era muy amable, incluso su padre. La testigo dijo: el padre de Jimin parece muy amable como Jimin. Este comentario destaca la acogedora naturaleza de la familia de Jimin. También hablaron acerca de que como muchos padres de los soldados, incluso los soldados, se acercaron al padre de Jimin para felicitarlo por el excelente hijo que tenía. La testigo dijo: él sonrió mucho mientras otros de los graduados, incluso algunos familiares, se acercaron a él para agradecerle lo servicial y amable que fue Jimin con sus hijos durante el servicio. Esto realmente es algo que siempre esperamos. Jimin es un claro ejemplo de la amabilidad, él es un ser de luz, siempre dispuesto a compartir y dar su mejor versión a todas las personas que los rodean. También la testigo confirmó que la familia de Jimin saludó bien a la familia de Jungkook y que incluso se tomaron fotografías juntos. Esperemos que en algún momento estas fotografías sean compartidas con cada uno de nosotros. Nada nos haría más feliz que poder ver fotos de la graduación de Jimin y Jungkook con más claridad e incluso con sus familias. En todo caso, para proteger su privacidad, podrían hacer como en el caso del padre de Jimin, quien simplemente deja el rostro de Jimin y tapa el suyo y de las personas que lo están acompañando. Esperemos que el G-Code siga prosperando y aumentando sus logros en el ejército, siempre juntos y acompañándose